Gusto con saludarlos a cada uno de ustedes, mis hermanas y hermanos. Sin duda también agradecer a Dios por todas sus misericordias que Él tiene para con nosotros cada día. Vamos a meditar unos minutos en su palabra, que siempre nos hace bien a nuestra vida espiritual, y qué lindo de poderla tener cada día, ¿cierto?, a mano. Así que les voy a invitar a que busquen en sus Biblias, si la tienen a mano ahí, la carta, ¿cierto?, la primera epístola de Tesalonicenses. Tesalonicenses, capítulo 1, de los versos 2 al 10. Voy a pedir acá a Jenny, que nos va a ayudar a leer los versículos para después meditar en su palabra. Amén. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Amén. Así que un momento de oración para que el Señor nos pueda bendecir con su palabra, que su palabra haga la obra en nuestras vidas. Padre, te damos gracias una vez más porque tenemos esta bendición, este privilegio de tener tu palabra tan cerca nuestro, Señor. Padre, y sin duda que ella es la que nos fortalece, es la que nos dirige, es la que nos ilumina, Padre, y también ella muchas veces nos amonesta, Señor. Gracias, Señor, porque en ella encontramos tu voluntad hacia nuestras vidas, Señor. Y queremos una vez más que ella pueda bendecir nuestra fe y corregir también nuestra vida, Señor. Bendícela en nuestros corazones, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Esta iglesia, ¿cierto? Esta carta que Pablo, ¿cierto?, escribe a la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica fue una iglesia que Pablo fundó en su segundo viaje misionero. Más o menos esto se cree que fue en el año 50, 51 después de Cristo. Y es interesante cuando Pablo comienza, ¿cierto?, presentando esta carta a la iglesia, y quisiera yo que podamos reflexionar sobre tres virtudes que Pablo reconocía de la iglesia de Tesalónica, por las cuales Pablo daba gracias a Dios. Y esto sin duda es un desafío, porque ojalá que nosotros como iglesia también, acá en Codico, podamos también, así como Pablo, reconocer esta virtud de esta iglesia, a pesar del contexto que están viviendo, como bien leímos esto, dentro del sufrimiento, la persecución, pero cómo el Señor había obrado en esta iglesia. Y dice en los versos, voy a leer el verso 3, dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Hay la primera virtud que Pablo reconoce de la iglesia, la fe que tenía esta iglesia. Después dice: y del trabajo de vuestro amor. Ahí manifiesta también la segunda virtud, cómo esta iglesia no cesaba de trabajar, pero el gran motivo o motor para que esta iglesia trabajara era el amor que ellos tenían y habían manifestado hacia los demás. Y dice también: y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo.
Y ahí también está la otra virtud por la cual Pablo también agradecía a Dios. Es decir, Pablo agradecía a Dios por 3 virtudes o elementos que se destacan de esta iglesia, que es la fe, por un lado, el amor y la esperanza que tenía esta iglesia. Y yo creo que son cosas tan importantes que nosotros también, hoy día, iglesia del siglo XXI, también debemos esto manifestar para que de esa forma también honremos a Dios. ¿Y qué es la fe? Sin duda que la fe es un regalo de Dios. La fe en alguna forma también es el medio o el canal por el cual la gracia de Dios se reveló a nuestras vidas y podemos ser hijos de Dios, conocer a Dios. La fe no es que salva, sino la fe es el medio, porque la Biblia dice que por gracia soy salvo, es decir, la gracia de Dios se revela a través de la fe. Pero esa fe también es un regalo de Dios y por eso hoy día podemos ser todos cercanos a Dios. Pero lo interesante, ¿cierto?, de que esta iglesia no solamente decía tener fe, sino que manifestaba la fe. Y sin duda que si uno lee, por ejemplo, en la carta de Santiago 2:17 dice, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Es decir, esta iglesia tenía una fe activa. Y es interesante porque la fe activa realmente demuestra, ¿cierto?, lo que somos. No era una fe intelectual, sino una fe que realmente se evidenciaba en la vida práctica. Y muchas veces uno puede decir, bueno, ¿y qué es la fe? ¿Cómo yo sé si la fe es verdadera o una fe intelectual? Y siempre me acuerdo de una historia que contaba o leía en algún libro, que decía de un hombre que un día, ¿cierto?, que era trapecista, colocó un lazo, un lienzo de una casa de 2 pisos a la otra casa del vecino, o de la otra calle, al frente de la calle. Y empezó la gente a juntarse y él decía, cuando la gente empezó ya a verlo, decía, ¿quién cree que yo soy capaz de cruzar por un lazo, ¿cierto?, de este lado de la vereda al otro lado? Y la gente empezó a juntarse y empezó a decir, sí, realmente te creemos y queremos verte. Y dice la historia que el hombre pasó, ¿cierto?, haciendo trapecio, ¿cierto?, de una esquina de una casa a la otra, arriba de un lazo, ¿cierto?, y la gente le aplaudía. Y por segunda vez dice el hombre, ahora, ¿quién cree que yo puedo pasar, ¿cierto?, haciendo trapecio con una silla sobre mis hombros, pasar de esta punta a la otra punta de la vereda? Y la gente dice, sí, te creemos, te creemos. Y finalmente dice la historia que el hombre lo logró, pasó, ¿cierto?, con una silla sobre sus hombros, que la había amarrado, ¿cierto?, su cuerpo. Pero una tercera pregunta dice, ¿quién se atreve ahora, ¿cierto? ¿Quién cree que puedo yo cruzar con la silla, pero más una persona arriba de mis hombros? Y cruzar, ¿cierto?, de esta vereda a la otra vereda. Y toda la gente dice, sí, le decía, sí, te creemos, te creemos. Y la historia termina diciendo, cuando el hombre pregunta, bueno, necesito un voluntario. Y obviamente ahí no había ningún voluntario. Es decir, en el fondo, la gente en realidad no le creía, quería primero ver para creer. Y sin duda que eso es interesante porque la fe tiene que ver, ¿cierto?, con demostrar en acción. Sin duda que dice la Biblia que la salvación no es por obra, pero a través de la salvación es que nosotros realmente Dios nos ha capacitado también para hacer buenas obras. La Biblia dice que Dios de antes de la fundación del mundo ya había dispuesto las obras que iban a hacer todo cristiano. Y eso es muy interesante, porque Dios es el que nos capacita para servirle. Dios es el que prepara todo, porque para Dios no hay nada que está fuera de su alcance. Y aquí yo hacía una reflexión y sin duda yo creo que también es interesante que podamos meditar realmente cuánto nosotros realmente hemos cumplido las obras que el Señor ha destinado desde la eternidad que podamos realizar en nuestra vida. Y sin duda es una pregunta que debemos hacernos para nosotros mismos, y sin duda que uno muchas veces haya tan en deuda, porque sin duda yo creo que el Señor siempre desea mucho más, porque Él siempre tiene planes mucho más para nosotros. Así que el Señor nos ayude realmente para que podamos realmente a cumplir todo lo que el Señor ha dispuesto, porque de esa forma demostraremos realmente que nuestra fe en Dios es una fe real, si nuestras obras también evidencian cuánto realmente creemos y amamos a nuestro Dios. Y la iglesia de Tesalónica realmente demostró este tema de una fe real viva, porque estaba centrado sin duda en la fe real de Jesucristo.
Una segunda cualidad que el apóstol agradece a Dios es el amor que esta iglesia había manifestado. Y esto es interesante porque sin duda que el amor tiene que centrarse esto primero en el amor a Dios, y el amor a Dios y también después el amor al prójimo. Es interesante que sin amor, y eso no se puede dar hasta cuando uno trabaja en una profesión, si realmente uno no le tiene amor a la profesión, ¿cierto? Se pone pesado, se pone, ¿cierto? Quizás la carga más pesada. Pero cuando uno tiene amor, ¿cierto? Las cosas se hacen más fácil, el servicio se hace más fácil. Por eso es interesante que Dios demanda, y Pablo aquí reconocía que esta iglesia tenía amor, no solamente experienciaba hacia Dios, sino también ese amor se manifestaba hacia el prójimo. Y yo creo que todos nosotros conocemos, ¿cierto? También lo que dice la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios 13:1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Es interesante. Por lo tanto, el amor del creyente, ¿cierto?, va dirigido primeramente, sin duda, a Dios, pero también a su prójimo. Interesante que la Biblia no dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor en su esencia. ¿Y cómo podemos ver ese gran amor? Y cómo Dios también es amor, ¿a quién lo dirige? Cuando uno lee ese pasaje tan conocido de Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Entonces el amor de Dios se evidenció, no es un amor teórico, sino un amor que realmente se venció al morir y al enviar a Jesucristo por nosotros. Y eso es muy lindo, que Dios manifiesta y centra su amor en su creación, y su creación sin duda somos todos los seres humanos. Que ojalá que el ser humano hoy día pueda conocer que hay un Dios que le ama, sobre todo mucha gente que se siente tan lejana de que alguien le ame de verdad. Dios es un Dios que ama de verdad, y su amor es para toda aquella persona que le busca. Cada vez que también me acuerdo que caminaba, me acuerdo por Temuco cuando iba al seminario, por Avenida Alemania, había un texto, no sé, en una iglesia que estaba muy cerca de Dinamarca, y el texto siempre decía esto, dice: más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cada vez que pasaba tenía que leer ese pasaje porque era un pasaje tan hermoso, cuando muestras esto, cuán grande es el amor de Dios. Y ese amor de Dios está mucho antes que nosotros manifestáramos algún interés, porque Dios nos amaba de mucho antes. No es que Dios nos amó porque nosotros le amamos primero, dice la Biblia, sino que su amor está mucho más antes, y su amor fue simplemente porque Él es amor. Por lo tanto, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que había manifestado este amor verdadero, y eso sin duda también hizo que el evangelio se propagara por todas partes, porque el mensaje de Dios tiene que evidenciarse a través del amor. El mensaje de Dios es amor hacia el perdido. Por lo tanto, Pablo reconocía esta virtud que tenía la iglesia de Tesalónica y daba gracias a Dios en sus oraciones, porque esta iglesia realmente había demostrado el amor. Y una tercera virtud por la cual Pablo también daba gracias a Dios era que era una iglesia que tenía una firme esperanza. Y eso es algo muy hermoso, porque yo creo que mucha gente hoy día, fíjense, que no tiene esperanza, no sabe dónde poner su confianza, sobre todo las circunstancias que muchas veces se enfrentan. Pero la iglesia, a pesar de que esta iglesia de Tesalónica estaba dentro de un contexto igual duro, difícil, había persecuciones, pero una iglesia que tenía una firme esperanza, y sin duda que la esperanza estaba centrada, ¿cierto?, en la persona de Jesucristo, de quién era Dios, y por lo tanto ellos sabían, ¿cierto?, que todo estaba bajo las manos de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Pedro 1, 4 y 5, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por lo tanto, la iglesia de Tesalónica tenía una firme esperanza, y esa esperanza también les motivaba, ¿cierto?, para seguir trabajando, para enfrentar las situaciones de cada día, porque sabían de dónde venían y a dónde iban. Y yo creo que nosotros los cristianos tenemos esto lindo, ya esta esperanza
de una vida mucho mejor. Mucha gente pone su fe, ¿cierto?, quizás en cosas materiales para pensar que pueden tener alguna esperanza, pero cualquier cosa de eso es tan inestable. Nosotros ponemos nuestra esperanza en la persona de Jesucristo, que es seguro, es lo más confiable y lo más seguro que tenemos en la vida, sobre todo porque sus promesas también nos alientan para saber que el día de mañana estaremos con Él y que todo lo que quizás hoy día enfrentemos es algo tan temporal frente a la eternidad y a lo maravilloso que el Señor también tiene ya dispuesto para su iglesia. Quizás muchas veces uno no alcanza a visualizar todas las promesas que el Señor y todas las cosas lindas que el Señor tiene preparadas para nosotros aquí en la tierra y sin duda también en la eternidad. Y eso sin duda debe motivarnos para tener siempre una esperanza. Nuestra confianza no está en nuestras capacidades, sino nuestra confianza y nuestra esperanza está en Jesucristo. Así que el Señor pueda bendecirnos como iglesia de Cudico y que también la iglesia de Cudico, cada uno de nosotros también manifestemos esto, tener una fe viva, activa, que nos lleve a servir a Cristo, a trabajar por Él, que nos lleve también a tener amor, porque si tenemos amor, los trabajos que vamos a realizar, lo vamos a hacer con mucho deseo, lo vamos a hacer, ¿cierto?, en una forma muy eficiente, porque realmente lo hacemos para Dios. No lo hacemos por una responsabilidad o por un cargo, sino porque amamos a Dios y también, ¿cierto?, amamos al prójimo. Y también nos motiva el servicio por lo que el Señor nos ha prometido, por la esperanza gloriosa que tiene Dios para su iglesia. Así que el Señor nos anime, estimados hermanos, y que realmente estas tres virtudes que el apóstol Pablo destaca de la iglesia de Tesalónica también sean parte de nuestras vidas y que el Señor nos bendiga en cada día para que realmente seamos la iglesia que el Señor desea que seamos. Si el Señor nos da cada día un día más de vida, sin duda Él nos da para cumplir y nos da una nueva oportunidad para servirle. Así que el Señor pueda bendecir nuestras vidas y sobre todo saber que estamos en las manos del Señor y que como iglesia interesante, esta iglesia, su poder no estaba en la cantidad de gente que eran o en los recursos, estaba, ¿cierto?, en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, ahí está la riqueza, ahí está toda la fortaleza para enfrentar todo desafío que el Señor nos depara el día de mañana. Así que el Señor nos bendiga, estimados hermanos, y demos una vez más gracias al Señor por esta palabra tan hermosa que el Señor nos ha dado en esta tarde. Padre, quisiéramos agradecerte porque sin duda que la fe es un regalo tuyo, Señor. Pero ayúdanos, Señor, para que esa fe realmente sea una fe viva, activa, Señor, que nos lleve, Señor, cada día a servirte, Señor, a disponer nuestro tiempo, toda nuestra vida a tu servicio, Señor. Danos de tu gracia, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú siempre has tenido un plan hermoso para cada uno de nosotros, Señor. Y tú quieres, Señor, que cumplamos el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. También te damos gracias, Padre, porque en tu amor, ese amor grande nos motiva también a compartir del amor tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque el ejemplo perfecto eres tú, Señor. Y tu amor, Señor, que llene nuestros corazones para que podamos también el día de mañana compartir de tu amor, Señor. Ese amor que nos ha cambiado, que nos ha transformado, que nos ha dado sentido de vida, Señor. Y también te agradecemos por la esperanza gloriosa que tú tienes para tu pueblo, no solamente en esta tierra, sino también en la eternidad, Señor. Padre, gracias porque podemos caminar confiadamente y con fe y con optimismo y con una esperanza, porque la esperanza eres tú, Señor. Gracias por Jesucristo, que nos ha mostrado y nos ha revelado las verdades profundas de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, para que realmente tu propósito sea cumplido en cada uno de nosotros, Señor. Te lo ruego y te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.